buscar la presencia de Dios. Gracias, Dios, porque tu presencia está con nosotros. Tu presencia, Señor, se deja sentir cuando nos arrodillamos, cuando vamos a tu palabra a buscar, Dios mío, un consejo. Cuando vamos a tu palabra, Señor, porque necesitamos alimentar nuestro ser espiritual. Siempre nos hablas, Dios mío. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te rogamos, Dios, que nos ayudes a mantenernos firmes ante tales circunstancias, Dios, y que podamos ser un canal de bendición a todos aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias, Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Quiero invitarles a abrir la Sagrada Escritura en el Salmo capítulo 40 del verso 1 al verso 4. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios que nos permite sacar un tiempo para estar de rodillas clamándole, buscando de su misericordia, llenándonos de su presencia. Es un gozo, es una bendición, es un privilegio poder acercarnos a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Salmo capítulo 40, versículo 1 al versículo 4. Leo la palabra del Señor, dice de esta manera: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Buen Dios que estás en los cielos, te ruego de todo mi corazón que pongas en mis labios la palabra que todos mis hermanos necesitan escuchar y recibir en sus corazones, Dios. Especialmente en este tiempo de crisis, en este tiempo donde las enfermedades, los ataques de las tinieblas están azotando las ciudades, los países. Señor, te ruego que tú seas dándonos esa palabra que fortalezca el corazón de tus hijos en todo el mundo, Señor. Que cada hermano, que cada hermana sean bendecidos por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor, quien siempre nos ayuda a buscar tu rostro, Señor, y a esperar de ti el consejo sabio, Señor. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, todo mi ser, Dios mío, para poder ser un canal de bendición a todos los oyentes, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Quiero hablarles bajo el tema, ustedes pueden tomar su asiento. Quiero hablarles bajo el tema lo que Dios espera de la iglesia. Es muy importante que en este tiempo procuremos, le pidamos a Dios que nos dé ese mensaje apropiado que la iglesia necesita. No solamente la iglesia, todo el mundo necesita oír la palabra del Señor, pero especialmente la iglesia, porque creo yo que es la iglesia el instrumento, el pueblo que Dios va a usar
para poder llegar hacia los pecadores. Y si la iglesia no está preparada, si la iglesia no tiene el discernimiento, no tiene el respaldo de Dios, no tiene esa confianza en el Señor, ¿cómo podremos entonces llegar a los corazones de aquellos que en este momento están desesperados, están afligidos, están angustiados y no saben qué hacer por todo lo que está pasando? Creo que somos nosotros, la iglesia, los responsables de cada día acercarnos a Dios y de pedirle que nos ayude a obrar, a comportarnos, a conducirnos, a dar testimonio para que aquellos que no conocen al Señor de una u otra manera le puedan conocer. La pregunta sería, para poder introducirme, ¿qué estamos haciendo para salir adelante en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir? Es verdad que una es la forma en la cual se comporta el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no conoce de Dios, el hombre que no se acerca a un templo para buscar a Dios, que tampoco estudia la Sagrada Escritura y que tampoco ha tenido esa experiencia con el Señor. El comportamiento de aquellos que no sirven a Dios es totalmente diferente al comportamiento de la iglesia. Es por eso que le hemos titulado Lo que Dios espera de la iglesia. Porque Dios no espera que la iglesia se comporte en este tiempo, en ningún tiempo, pero menos en este tiempo, como lo hace aquel que no tiene a Cristo. Dios espera de la iglesia un comportamiento acorde a su Sagrada Escritura, un comportamiento que vaya de acuerdo a esa experiencia que hemos tenido con el Señor. Si analizamos un poco cómo vive el mundo entero en este momento, sabemos que están en caos, sabemos que están desesperados, sabemos que se ha multiplicado la injusticia, incluso hay algunas áreas donde la decadencia ha llegado. Se nos hace saber de que hay falta de alimentos y muchas otras cosas están pasando. Y lo que más encontramos en todo lo que está aconteciendo es desesperación, es aflicción, es angustia y muchas otras cosas. Pero en medio de todo eso que se está moviendo en el mundo entero y la forma en que se comportan los que no tienen a Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros, la iglesia? ¿Cuál es la forma de nosotros conducirnos ante tal situación? Conociendo pues que lo que está sucediendo está escrito ya en la palabra, porque es algo muy importante que tenemos que resaltar, que no hemos sido tomados por sorpresa, que ya la Sagrada Escritura de antemano nos habla de toda esta clase de señales que se están dando en nuestro tiempo, que es el cumplimiento de las profecías bíblicas y que a nosotros no nos deben tomar por sorpresa. Antes bien deben de alertarnos a nosotros, la iglesia. Deben de llevarnos a entender que si estas cosas están aconteciendo en nuestro tiempo, es porque seguramente la venida del Señor está muy cerca. Porque es lo que nosotros esperamos. Como iglesia, si hay algo que debemos nosotros poner mucha atención, es al cumplimiento de las promesas de la palabra. Y entre las profecías encontramos que va a haber pestes en toda la tierra. Cuando hablamos de pestes, hablamos de enfermedades o de virus como lo que se está dando en nuestro tiempo.
Pero ¿qué Dios espera de la iglesia cuando estas cosas acontezcan? Pues la Biblia es clara y la Sagrada Escritura nos enseña que lo primero que Dios espera de nosotros como parte de su pueblo que ya somos es que no perdamos la confianza en el Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 125 que los que confían en el Señor somos como el monte de Sión. Son como el monte de Sión, que no se mueven, dice, sino que permanecen para siempre. Vemos la importancia de lo que es confiar en el Señor. Cuando de verdad se confía en el Señor, no importa lo que pase, no importa las circunstancias, vamos a estar seguros en el Señor. Nada ni nadie nos va a separar del Señor, nada ni nadie nos va a permitir que hagamos algo contrario a lo que Dios espera de nosotros. Si vamos a la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice la palabra del Señor que solamente los que perseveraren hasta el fin, incluimos o añadimos esta virtud que es confiar en el Señor. Todos los que perseveremos hasta el fin confiando en el Señor, seremos salvos. Escaparemos de todo lo que esté pasando sobre la faz de la tierra. Pero necesitamos aprender a confiar firmemente en el Señor. Cuando se confía en el Señor, poco nos va a preocupar lo que esté pasando a nuestro alrededor. No digo que vamos a estar despreocupados, pero la preocupación no será mayor, sino que será el medio a través del cual nosotros vamos a acercarnos a Dios. Porque sabemos que si confiamos en el Señor, Él se encargará de ayudarnos en medio de cualquier situación adversa. Porque lo que produce la confianza en el Señor es acercamiento a Dios. Cuando confiamos que de verdad Dios nos puede ayudar, nos puede librar, nos puede sanar y puede hacer cualquier otra cosa que sea necesaria, vamos entonces a tomar la iniciativa de buscarle a Él en medio de las necesidades. No vamos a hacer lo contrario. No vamos a hacer lo que el mundo está haciendo en nuestro tiempo. Entrar en depresión, entrar en desesperación. No es que no nos vamos a preparar, pero que mientras que esto acontece y nos preparamos, vamos a estar buscando cada día el rostro del Señor, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo hablándole a aquellos que en algún momento dado de la vida le siguieron cuando estaba aquí en esta tierra. En Lucas capítulo 18 del verso 1 en adelante, que el Señor mismo enseñó lo importante que es que en medio de las necesidades su pueblo o aquellos que confiamos en Él le busquemos. Le busquemos de tal manera que podamos encontrar una respuesta en el Señor. Y aquí nos encontramos con una parábola que el Señor usó para darnos a nosotros un ejemplo de cómo es que nosotros podemos en medio de cualquier circunstancia encontrar una salida, encontrar una solución. Y la solución que el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros como parte de su pueblo, de su iglesia, debemos de tomar es la oración.
vea que usando esta parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor dice que les habla a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Quiénes son los que oran? Sino aquellos que de verdad confiamos en el Señor. El que no confía en Dios tampoco va a buscarlo, porque no cree que Dios puede ayudarle en medio de sus necesidades. Es aquel que tiene fe, es aquel que confía que Dios le puede ayudar y le puede sacar en medio de la situación en la que está, que toma la iniciativa de buscarle en oración. Aquí vemos que el Señor enseña cuán importante es orar y no desmayar. Y lo enseña por medio de esta parábola que nos habla de un juez que no temía a Dios ni tampoco respetaba a ningún hombre. Pero también nos habla de una viuda, la cual con mucha frecuencia venía a él pidiendo justicia de sus adversarios. Había necesidad en esta mujer. Estaba pasando por situaciones adversas y creyó que viendo a este juez, sabemos que el juez es alguien que está puesto en autoridad, que toma decisiones y que las decisiones que toma tienen que ser justas para arreglar asuntos que se dan en la vida cotidiana. Y esta viuda que estaba padeciendo de alguna necesidad, dice que acudió a este juez que era injusto. Y él, cuando la viuda se acercó a él, dice que no quiso por algún tiempo hacerle justicia. Pero después de ese tiempo dijo dentro de sí: aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Mire lo que hizo esta viuda, que llegó a mover el corazón de este juez que era injusto, dice la palabra, que no tenía temor de Dios y que tampoco respetaba a hombre alguno, pero que fue movido a misericordia al considerar la actitud de esta viuda necesitada, que acudía a él con mucha frecuencia, esperando que él hiciera justicia, esperando que él la atendiera en medio de su necesidad. Y al final el juez se compadeció, fue movido a misericordia y le hizo justicia a esta mujer. Y el Señor lo usó de ejemplo diciéndonos: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia de sus escogidos, o sea, de la iglesia, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Yo creo que si aprendemos de la actitud de esta mujer viuda, de cómo con frecuencia, con fe, con esperanza se acercaba a este hombre que no temía a Dios y que tampoco respetaba a hombres, si tan solo aprendemos de la actitud de esta mujer y no nos acercamos al hombre, sino que nos acercamos al Creador del hombre, al Dios Todopoderoso, buscando de Él la misericordia, vamos a encontrar de parte de Dios una respuesta positiva. Porque si algo necesitamos hoy como iglesia, entender que la solución a todo lo que está pasando en el mundo entero, no solamente en esta ciudad, sino en el mundo entero, la tiene el Señor Jesucristo. Y que lo único que Él está esperando es que nos acerquemos a Él.
como lo dice su palabra, que lo hagamos de día, que lo hagamos de noche, que lo hagamos creyendo que Él va a hacer justicia de nosotros, que Él nos va a ayudar en medio de esta necesidad que hoy nos está visitando, que hoy también está afectando a nosotros, el pueblo del Señor. Pero hay una pregunta que siempre me ha llamado la atención en el versículo 8 y que es muy preocupante, porque ¿cómo nos vamos a acercar a Dios si muchas veces no hay fe? Si muchas veces no se tiene esa confianza en el Señor. Porque para que Dios se mueva a misericordia y obre según la justicia, tiene que ver en nosotros, su pueblo, en aquellos que nos acercamos, que haya fe, que haya confianza. Por eso pregunta allí en ese versículo 8, en su segunda parte: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fe que hace posible que en medio de cualquier necesidad que se esté pasando en este mundo, el que conoce de Dios, el que ha tenido una experiencia con Dios, vaya corriendo a buscar la ayuda de Dios. Usted se da cuenta que hay muchas veces que Dios permite situaciones adversas, no porque Él quiera afectarnos, ni como iglesia, ni como seres humanos. Lo que pasa es que muchas veces, aún conociendo la voluntad de Dios, nos vamos apartando de ella. Y no es sino en medio de una situación adversa, de una situación negativa, de una prueba, de una necesidad, ya sea enfermedad, ya sea decadencia de alguna otra área, que si no pasa, no se busca a Dios. ¿Cuántos creyentes alrededor del mundo entero, si no es por esta situación, no doblan sus rodillas e imploran el nombre del Señor? Dios tiene que permitir estas cosas para que la iglesia que tiene conocimiento podamos volvernos a Dios, podamos humillarnos ante aquel que sabemos que todo lo puede, que sabemos que está en su mano el poder de dar vida y de quitarla, de exterminar las enfermedades o permitirles invadir a las ciudades. Es Dios el que tiene poder para hacer milagros. Porque aún conociendo, amados hermanos, la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que hay muchos que se han descuidado en nuestros tiempos. Iglesias, denominaciones que posiblemente empezaron bien sirviendo al Señor, pero con el tiempo fueron descuidando esa comunión con el Señor. Porque hablar de oración es hablar de comunión con Dios. Es hablar de mantener esa comunión, esa armonía con el Dios del cielo, con el Dios que nos da la vida. Eso es hablar de oración. Y eso es lo que hace la diferencia entre el creyente y el que no es creyente, entre el hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Por lo tanto, claramente se nos enseña que para que podamos dirigirnos a Dios en oración buscando de su misericordia, necesitamos creer en Él. Necesitamos tener fe en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. No se puede uno acercar a Dios si no es por medio de la fe. Para que sea por medio de la fe que podamos sentir la presencia de Dios entre nosotros y podamos ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra ciudad, porque queremos ver a Dios obrar en nuestra ciudad también.
En nuestro país queremos ver a Dios obrar. Queremos ver la mano de Dios glorificándose en medio de cualquier circunstancia. Pero debemos de entender que no son las circunstancias las que nos deben de llevar a buscar a Dios. Es nuestra fe. Porque aun cuando las cosas van bien en nuestra vida, debemos de mantener esa comunión con el Señor. Aun cuando no nos falta nada, debemos de buscar la ayuda de Dios para mantenernos fieles a Él, para mantener esa comunión, esa relación, esa confianza ante Dios. Puede darle gloria a Dios por eso, hermano. Es que es bien importante que entendamos que si se deja de buscar a Dios es porque la fe nuestra ha menguado, se ha debilitado. Por eso dice la Escritura al Señor en esa parábola al final: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y recuerde que antes de que venga nuestro Señor Jesucristo a la tierra, vendrán pestes. Vendrán hambres, vendrán terremotos, vendrán situaciones peores que las que estamos pasando. Y para poder sobrellevarlas, para poder salir victoriosos en medio de esas situaciones, vamos a necesitar más que estar sentados en el templo. Vamos a necesitar más que aprendernos de memoria algún verso de la palabra. Vamos a necesitar tener fe genuina en el Dios del cielo. Porque hay quienes saben versículos de la Biblia, pero no creen en ellos. No tienen fe en ellos. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice la misma Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces, hermanos, posteamos textos que nos gustan? Y hay muchos textos que para nuestro tiempo pueden ser favoritos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿cómo vamos a demostrar que de verdad confiamos en Dios? Cuando caigamos de rodillas y le supliquemos que de verdad nos ayude. No es memorizando, no es confesando un texto que nos hemos memorizado, ni tampoco es poniéndolo allí en la página. No, es creyendo en Él, es llevándolo a la práctica, es demostrándole al Señor que aunque estén pasando todas las cosas que están pasando, seguiremos confiando en Él. Puede decir amén. Y que nuestra confianza no está limitada a venir al templo a sentarnos. Que nuestra confianza nos va a llevar de rodillas ante su presencia. Que nuestra confianza en Él será capaz de ayudarnos, como dice el Salmo 125, a mantenernos firmes confiando en el Señor, a no permitir que nada ni nadie nos mueva de nuestro Señor Jesucristo, que nada ni nadie nos aparte del camino del Señor. Antes bien, estas pruebas deben de ayudarnos a acercarnos más al Señor, que creemos que esa es la razón por la cual Dios ha permitido todo esto, para que aquel que se ha descarriado se vuelva a Dios, para que aquel que no le conozca, conozca que hay un Dios que hace milagros, que es todopoderoso, que tiene misericordia de todo aquel que le busca, pero que le buscan de todo su corazón, que conozcan a un Dios que hizo los cielos y la tierra y que en su mano está todo lo que pasa en lo creado. Alabado sea el nombre del Señor. Que
creemos que Dios ha permitido todo esto para traer un avivamiento a la iglesia, un despertar en la iglesia que haga posible que se cumpla el propósito de Dios para con toda la humanidad. Porque yo creo que la iglesia queremos que el propósito de Dios se cumpla sobre toda la humanidad. ¿Y cuál es ese propósito? Que se sigan salvando las almas, que se sigan salvando los matrimonios, las familias, la juventud en nuestro tiempo, los adolescentes, que sigan llegando almas al templo, pero que vengan a buscar a Dios de todo su corazón. ¿Y cómo lo van a hacer? Cuando conozcan que hay Dios en la iglesia, cuando conozcan que la iglesia sirve a un Dios que es todopoderoso. Damos gloria a Dios, hermanos. Porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca. Ezequiel dice que Él no quiere la muerte para el impío, que lo único que Dios desea en medio de todo lo que se permite en la tierra es que el hombre abra sus ojos y mire al cielo y entienda que el único que puede salvarle es el Señor Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, somos ese medio, somos ese instrumento que Dios va a usar para que el pecador le conozca. ¿Puede darle gloria a Dios, hermano? Pero necesitamos, número uno, confiar plenamente en el Señor. Dos, que esa confianza nos lleve a buscar a Dios de todo corazón y no apartarnos de Él. Que nos lleve a buscar a Dios de tal manera que podamos ver a Dios obrar en nuestra vida. Porque no se trata de decir fui a buscar a Dios y no lo encontré. Se trata de que si buscamos a Dios lo podamos encontrar. Que cuando nos arrodillemos o cuando busquemos por medio de la palabra una respuesta de Dios para nuestra alma, que terminando ese tiempo de comunión con Dios podamos decir: Dios me ha favorecido, Dios me ha ministrado, Dios me ha hablado, Dios me ha llenado de su presencia, Dios me ha fortalecido, y que podamos levantarnos de tal manera que podamos ser de bendición a quien nos rodean. Es que todo aquel que busca a Dios lo puede encontrar, hermanos. Esa es la razón por la cual Dios a veces permite que nosotros, la iglesia, también seamos afectados de una manera terrenal, para que le busquemos a Él, para que confiemos de verdad en Él. Y si confiamos, también aprenderemos a esperar. Vea que el Salmo 40 que leímos al principio, alabado sea el nombre del Señor. El Salmo 40 del verso 1 en adelante dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mientras que él esperaba, oraba, clamaba, se humillaba delante de Dios. Él estaba necesitado. Él estaba pasando por una situación no deseable por ninguno de nosotros. Pero en medio de su situación, él no dudó del poder de Dios. Él creyó en Dios, él confió en Dios. Y su confianza, dice la palabra, lo llevó a clamar a Dios. Y mientras que él clamaba para poder ver a Dios obrar en medio de su necesidad, tuvo que ser paciente. Porque la única manera en que vamos a estorbar a una respuesta favorable de parte de Dios a nuestra vida es que seamos impacientes.
es que no aprendamos a esperar el tiempo de Dios para que obre en nuestra vida. Por lo tanto, vemos que en este hombre, en medio de su necesidad, se cumplen estos tres requisitos que deben de verse o manifestarse en la iglesia del Señor Jesucristo, y que sin duda en este tiempo es lo que Dios espera ver en nosotros. Dios espera que su iglesia se mantenga confiando en Él, se mantenga orando, buscando su rostro, se mantenga también esperando, porque Dios obra en justicia, amados hermanos. Y mientras que el salmista esperaba, orando, buscando el rostro del Señor, dice la palabra que Dios actuó en misericordia. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Mire hasta dónde el hombre se estaba hundiendo. Había entrado en una situación desesperante. Pudiéramos decir, hermanos, que el hombre estaba perdiendo no su confianza, porque a veces no es que se pierda la confianza en que Dios puede hacer algo, pero que el hombre estaba perdiendo esas fuerzas que lo llevaron a hundirse y a hundirse en la desesperación. Porque a veces uno deja de obrar, deja de hacer las cosas que uno normalmente hace cuando uno se siente débil. Y uno dice, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo levantarme, ya no puedo movilizarme. El hombre había entrado en un estado de desesperación que no podía moverse ni a un lado ni a otro, ni para adelante ni para atrás. Pero en medio de ese estado de desesperación, él no dejó de confiar al Dios al cual clamaba. Es que podemos, como decimos en algunos momentos de la vida, tocar tierra, pero aún desde lo más profundo de la tierra, de allí Dios puede levantarnos. Podemos, hermano, caer, pero no importa hasta dónde caigamos, Dios tiene poder para levantarnos. Dice la palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová le levantará. A veces lo único que Dios necesita ver de nosotros, la iglesia, es esa confianza firme, es ver esa comunión perseverante y esa paciencia, amados hermanos, que hará posible que en un tiempo no muy lejano podamos ver con nuestros ojos la misma gloria de Dios descender en nuestra vida individualmente hablando. Porque cuántas veces le hemos pedido a Dios que haga milagros, hermanos. Más de uno le hemos pedido a Dios que sea haciendo milagros en la iglesia, que queremos ver su gloria, pero no hacemos más que pedirle. Y Dios quiere más que pedirle, hermano. Dios quiere vernos rendidos ante su presencia. Dios quiere ver que hay esa esperanza, esa paciencia de, no importando el tiempo que Dios se tarde, creemos que Dios obrará haciendo milagros en medio nuestro. Y les voy a decir algo de parte de Dios que he sentido en mi corazón. Todo esto Dios lo ha estado permitiendo porque cosas grandes Dios va a hacer en medio de su pueblo. No lo va a hacer con los pecadores, Dios lo va a hacer en medio de su pueblo, en medio de todo aquel que se mantenga confiando en el Dios de la Sagrada Escritura, buscándole de todo su corazón, como dice la palabra, de rodillas, clamando, intercediendo, humillándose, creyendo que el Dios al cual clamamos es un Dios que escucha las oraciones de su pueblo, pero que también vamos a esperar con paciencia la respuesta de Dios, porque Dios hace milagros todavía. Y dice que a él lo sacó de esa condición de desesperación
y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Luego cambió, dice, en su boca sus expresiones y puso en su boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y cuando eso pasó, él entonces sintió que estaba preparado para impactar a los pecadores. Porque es que si no es Dios en nosotros, el pecador va a seguir haciendo lo mismo. Tiene Dios que manifestarse en la iglesia para que el pecador sea sorprendido, no por la iglesia, sino por el Dios de la iglesia. Y aquí dice, verán esto muchos y temerán. ¿Qué es lo que van a ver los muchos? A Dios obrar en la iglesia, a Dios glorificarse en la iglesia. Verán eso muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es nuestro anhelo, que los pecadores confíen en Dios. Pero veamos que van a poder confiar en Dios cuando vean a Dios obrar en nosotros. Eso lo dijo el salmista también en el Salmo capítulo 51. Vea que cuando el salmista le dice al Señor pidiéndole perdón por sus pecados, volviéndose a Dios de sus malos caminos, le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, no quites de mí tu presencia. Porque es la presencia de Dios la que produce en nosotros la vida que hoy tenemos, el gozo que hoy disfrutamos, la alegría que hoy nos acompaña es el resultado de la presencia de Dios en medio nuestro, en medio de su pueblo. Y le dice entonces, si le devuelve el gozo de la salvación y espíritu noble le sustenta, entonces dice, cuando eso pase, cuando tu presencia se manifieste en mí, yo vuelva a recibir ese gozo que produce tu presencia, enseñaré a los pecadores tu camino. Porque si tu presencia no está conmigo, si ese gozo que produce tu presencia no se manifiesta en mí, no voy a poder darle a los pecadores algo que ellos no tengan. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? El pecador espera recibir algo que no tiene de nosotros la iglesia. Y sin duda lo que va a recibir es la presencia de Dios, es la salvación de su alma. Por eso dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando la presencia de Dios venga a morar, venga a manifestarse en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando el gozo del Señor inunde los corazones del pueblo del Señor, lo verá la gente, lo verá el pecador, porque ellos no se afligen, porque ellos no se desesperan, porque ellos no hacen lo mismo que nosotros, porque con nosotros está el Señor, porque nuestro corazón está confiado en el Dios del cielo, porque nuestra vida está quieta en el Señor. Dele gloria a Dios en esta hora. Y aunque escuchamos de las malas noticias, sabemos que Dios tiene control de todas las cosas y que no nos va a pasar nada si así Dios no lo permite. Que todo lo que pasa en nuestra vida está en el centro de la voluntad de Dios. Que no cae una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Que no cae un pelo de nuestra cabeza si Dios no lo permite. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de la iglesia. Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Por eso es que debemos de gozarnos en el Señor. Debemos de seguir confiando de que Dios nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta situación, pero que entendamos que mientras que esto no pase, Dios espera de nosotros
que tengamos esa confianza que nos lleve a mantener esa comunión por medio de la oración. Y que si es una oración genuina, podamos demostrarlo a través de nuestra paciencia. Porque sin duda Dios obrará en justicia a favor de todo aquel que se humille, a favor de todo aquel que le busque, pero que le busque de todo su corazón. Yo no sé cuántos se han llenado de miedo, se han llenado de angustia, de temor, de dolor, de aflicción. Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, o sea, confiemos en el Señor. No pongamos nuestra mirada en la tierra ni en las cosas de la tierra. Pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra salvación. Él es nuestro ayudador. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 27 del verso 1 en adelante. Y voy a terminar con ese salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, dice, yo estaré confiado. Y esa confianza en Dios, ¿sabe lo que va a producir en nosotros? Una fidelidad hacia Dios. Por eso es que vea que dice, una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Oiga lo que dice el salmista. Quien puso su confianza en Dios, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Nuestro mejor refugio, hermanos, es Dios. Él es nuestra única salida en todos los tiempos. En tiempos de prueba, en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de aflicción, en tiempos difíciles. Dios es nuestra única salida. Y si buscamos a Dios, seguramente lo vamos a encontrar. Pero recordemos que Dios siempre esperará de nosotros que confiemos en Él, que le busquemos de todo nuestro corazón, humillándonos, y que esperemos el día que Él tiene trazado para ayudarnos, para bendecirnos, para hacer conforme a lo que sea necesario para nuestra vida. Este es un llamado de Dios para todos, para que no nos desesperemos en medio de la situación que podamos estar pasando. Confiemos en Dios y Él nos ayudará. Póngase de pie en esta hora. Buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder acercarnos a ti y poder depositar todas nuestras cargas. Porque confiamos en ti, que eres nuestro ayudador. Aleluya, gracias Señor, porque nunca nos has dejado. En ningún momento de nuestra vida nos has desamparado. Has estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Especialmente ahora que conocemos tu palabra,
que hemos tenido esa experiencia de la salvación. Te agradecemos, oh Dios, por tu benevolencia, por tus promesas, por tu misericordia, porque sabemos que tú estás con nosotros en medio de las circunstancias y que nos librarás de todo mal, nos esconderás en tu tabernáculo. Aleluya, harás posible que nosotros estemos tranquilos, nos sintamos seguros, Señor, gracias. Gracias por este privilegio que nos has dado